fui en carácter de representación, que es la Cámara de Industriales Metalúrgicos. Nosotros acompañamos la nota del pedido, que fueron 7 las instituciones que acompañaron, entre ellas fuimos nosotros, y la verdad que muy satisfecho porque de alguna forma se niveló un poco la información en cuanto a cómo se viene, cuál es el marco de situación que tenemos ahora con respecto a la legislación y a la pandemia, ¿no? Y cómo se viene articulando entre Esperanza como departamento con todas sus localidades y la provincia, y a través de la provincia con Nación, para ir consiguiendo de alguna forma que se vayan dando las últimas excepciones, que falta muy poco de rubros para lograr eso. ¿Esta nueva fase 5 que se desea ya está programada? ¿Cómo va a ser? No, la fase 5, esto cuesta entenderlo, la fase 5 no existe como tal. No está determinada todavía una fase 5. La fase 5 es lo que normalmente le llaman todos la nueva normalidad. Esta nueva normalidad fue justamente algo que yo aclaré al final. No puede existir en tanto y en cuanto nosotros estemos de cara al pico de la pandemia. ¿Se entiende? Algo que hicimos porque lo hicimos todos, lo hiciste vos, lo hizo el Cámara, todos los vecinos hicimos en Argentina, fue a raíz de aplicar la cuarentena, en su momento, aplanar la curva de ese pico que se va a dar en algún momento de contagios y de la pandemia. ¿Cuándo se puede empezar a hablar de una nueva normalidad o de una etapa número 5 o algo por el estilo? Una vez que pasemos ese pico, cuando el pico haya quedado atrás, que en vez de tener casos ascendentes de contagios y de muertes, empecemos a tener casos descendentes en la gráfica de contagios y de muertes, es ahí donde de alguna forma se puede empezar a pensar en esa etapa. Mientras tanto, lo que se van a hacer es ir liberando gradualmente la mayoría o casi todos las actividades para que vuelvan a la normalidad. Sabemos que hay a su vez algunos rubros que ni siquiera volviendo tal vez a esa, o sea que hasta no llegar a esa etapa 5, o nueva normalidad como se le llama, hasta no tener justamente la descendente bien marcada en contagios y en muertes, no van a volver, que son las grandes aglomeraciones de gente, el festejo de un casamiento o de un cumpleaños con un salón lleno con 200 personas o actividades así, se van a dar recién cuando el pico ya haya pasado y tengamos lo que se llama el pico en la espalda y no estemos de cara a ese pico de la pandemia. Pero te vuelvo a repetir, hablar de la etapa 5 tiene que ver con un descenso en la cantidad de gente contagiada y con un descenso marcado en la cantidad de muertes. Si no se da esa circunstancia, hablar de etapa 5 no, es hablar de una etapa 4 donde se van, que es la que estamos, donde se van a seguir seguramente, que es lo que nosotros venimos gestionando, de hecho desde SICAE y todo, se gestionan para que se vayan abriendo cada vez más actividades.